Mi nombre es Omar y soy una persona creada artificialmente como asistente del abogado Roger Marín. Este es el sexto video de una serie que te mostrará lo que son las falacias argumentativas, que son una parte importante de la formación de todo profesional del derecho. Estos videos son gratis y te pedimos darles like y suscribirte a nuestro canal Bufete Legal Virtual. Y compartir con otros profesionales del derecho o alumnos. Esta vez veremos la falacia de argumentum ad hominem o falacia contra el hombre pero en detalle. Esta falacia tiene por lo menos 5 formas de cometerse y vale la pena estudiarlas. Así que comencemos. Falacia argumentum ad hominem explicada, de todas las falacias de relevancia. El argumentum ad hominem es uno de los más perniciosos además de ser injustos para el adversario. Son perjudiciales y a menudo infligen graves daños personales, sin que se tenga oportunidad para que la falacia sea expuesta o su autor castigado. Un argumento ad hominem es aquel en el que el impulso se dirige, no a una conclusión, sino a alguna persona que defiende la conclusión en disputa. Este ataque personalizado podría ser llevado a cabo de muchas maneras. En este video veremos 5 formas diferentes: el abusivo, el circunstancial, tu quoque, culpa por asociación y envenenamiento del pozo. Falacia argumento contra el hombre 2 ad hominem circunstancial. Esta falacia se comete cuando se le da más importancia a las circunstancias de una persona que hace o rechaza alguna afirmación que al contenido de lo que propone. El error es cometido al tomar circunstancias personales como la valoración más importante. Entonces, se puede argumentar falazmente que un oponente debe aceptar o rechazar alguna conclusión, simplemente por el empleo de esa persona, o nacionalidad, afiliación política u otras circunstancias. Puede sugerirse que un miembro de un grupo de profesionales jamás mentiría. Porque hacerlo iría en contra de los estatutos a los que pertenece. Aunque todos los seres humanos mienten alguna vez. O puede afirmarse que los candidatos políticos no son confiables porque pertenecen a organizaciones que en el pasado han sido corruptas, aunque no todos lo sean. Veamos ahora un ejemplo de una falacia ad hominem circunstancial usada en un juicio oral. Supongamos que el abogado de una parte diría sobre la persona del perito contrario en una audiencia probatoria y la falacia podría ir así: su señoría, la pericia presentada por el ingeniero de la parte contraria no puede ser tomada en cuenta por este tribunal en virtud que dicho ingeniero forma parte de un grupo político que busca complicar al gobierno y por ello es que el dictamen estará inclinado hacia esas afiliaciones políticas. Y la forma de destruir esta falacia podría ir así: honorable señora juez. El abogado de la parte contraria ha cometido una falacia denominada ad hominem circunstancial. Porque dice que es imposible que el perito cuyo dictamen ha defendido sea imparcial, atacando las circunstancias de sus afiliaciones políticas. Esta falacia, su señoría, va encaminada a influir en su persona más allá de su percepción de la verdad de los hechos y su relación con las pruebas de este caso. E intenta crear un malestar en usted, para que no tome en cuenta el peritaje ni su contenido. Todo para que le dé la razón al cliente que representa, pero en realidad es una falacia argumentativa muy comúnmente usada. Recordemos que la mejor forma de destruir un argumento falaz siempre será explicando primero que se trata de una falacia. Luego explicando en qué consiste y por último diciendo lo que pretendía hacer en la mente del juez. Si usted logra dominar este tema, frente a usted, no podrán pasarle al juez falacias como si en realidad fueran argumentos. Falacia argumento contra el hombre 3 ad hominem tu quoque. Son llamados por su nombre latino tradicional, tu quoque. Esta expresión latina significa, en esencia, eres otro, o también, mira quién habla. Es una forma de decir, tú no debieras hablar de esto porque tú también lo has hecho. O, tú también eres de esos mismos, o algo parecido. La esencia de la falacia es afirmar que usted, o sea la contraparte es tan malo como yo, tan culpable de lo que sea que usted se quejó. Pero, esa no es una refutación del tema del que se está hablando. Puede ser cierto que la primera parte sea culpable de la conducta en cuestión. Pero en realidad ese no es el tema del que se está hablando. Haremos un ejemplo de tu quoque para que veas de lo que se trata. Supongamos que en una audiencia oral la parte contraria te interrumpe en medio de tus argumentos. Entonces le dirías que no te interrumpa porque es tu turno de hablar y que espere su propio turno. El quoque se manifiesta cuando el que te interrumpe te dice que tú lo has hecho anteriormente.
fuera cierto o no, eso no cambia el hecho que no es su turno de hablar y no debe interrumpir. La mejor forma de destruir esta falacia es decirle a la contraparte que guardará silencio cuando sea su turno de hablar. Sin embargo, el quoque puede darse para cualquier otra situación y aquí algunos ejemplos. Durante un juicio, un abogado defensor alega que su cliente no debería ser condenado por robo, ya que al fiscal le suspendieron su licencia de conducir por exceso de velocidad el año pasado. El abogado intenta desacreditar al fiscal utilizando la falacia tu quoque, en lugar de abordar los méritos del caso. Otro ejemplo podría ser cuando en unos argumentos finales un abogado utiliza ciertas citas bibliográficas y el contrario dice que esos autores fueron criticados por el mismo abogado que los utiliza, pero en otro juicio intentaría usar el quoque para desacreditar a los autores aunque no se hable de la validez de lo que escribieron. Falacia argumento contra el hombre 4 ad hominem culpa por asociación. Es cuando alguien ataca el carácter o credibilidad de alguien por su asociación con personas o ideas, consideradas negativas pero sin abordar el argumento real. Ejemplo 1. Durante un juicio un abogado argumenta que su cliente es inocente de los cargos. El abogado contrario responde que el acusado es amigo de delincuentes y por ello debe ser culpable. Ejemplo 2. Durante un juicio un fiscal presenta evidencia que sugiere que el acusado es culpable de fraude y el abogado defensor responde que el testigo clave de la defensa es ex empleado de una empresa que tiene un historial de prácticas comerciales poco éticas, y por ello no podemos confiar en su testimonio. Esta falacia es similar a la ad hominem circunstancial, sin embargo no es igual. En el caso de la ad hominem circunstancial se apela a alguna circunstancia de la persona, como ser creencias o profesión o nacionalidad, y en el caso del ad hominem culpable por asociación, se apela a qué grupo o asociaciones o amistades pertenece y de ahí la diferencia. Para algunos autores una es subdivisión de la otra, pero en estos videos las diferenciamos para que usted pueda destruirlas de acuerdo a la clase de falacia de que se trate. Falacia argumento contra el hombre 5 ad hominem envenenamiento del pozo. Este tipo de falacia implica tratar de desacreditar a la persona que presenta el argumento antes de que haya siquiera tenido la oportunidad de presentarlo y busca que su efecto sea nulo. Lo peligroso de esta falacia es la fuerza con la que se destruye todo un caso basándose en un punto que no es del caso sino del origen del mismo, y por ello se llama del envenenamiento del pozo. Por ejemplo, alguien podría argumentar que no se puede confiar en un científico que está a punto de presentar una investigación sobre el cambio climático porque ha recibido financiamiento de una compañía petrolera, y esto haría que la audiencia ya no tomara con tanta seriedad o creyera en una propuesta sin siquiera haberla oído, y es el peligro de esta falacia. Como esta falacia depende de ciertos puntos de vista que no se han dado a conocer todavía, resulta muy difícil de predecir, y el que use esta falacia ha tenido mucho tiempo para prepararse, y sabe exactamente cómo destruir el argumento o la persona antes de que siquiera comiencen a hablar. El peligro de no saber contrarrestar esta falacia radica en que la audiencia podría ser influida en no tomar en cuenta lo que se va a decir sin siquiera haberlo escuchado, y eso puede ser grave, sobre todo en un caso judicial cuando el argumento resulte importante para ganarlo. El envenenamiento del pozo es una de las falacias más difíciles de destruir, pero no es imposible. Veamos dos ejemplos de esta falacia de envenenamiento del pozo y cómo destruirlos. Ejemplo 1. En una demanda civil de responsabilidad por productos defectuosos y justo en el momento, antes que un perito experto explique los defectos de los productos en disputa, el abogado defensor de la empresa demandada dice que el supuesto experto ha sido contratado por varias empresas en el pasado, lo que muestra que puede decir cualquier cosa por dinero y hay que dudar de todo su dictamen y lo que sea que diga sobre los productos. Esta falacia envenena el pozo porque vuelve mercenario al perito y resta valor a su dictamen. El caso puede perderse y por esto necesitamos encontrar una manera de destruir esta falacia. Una posible forma de desvirtuar esta falacia puede ser esta. Su señoría el abogado de la parte contraria ha intentado usar una falacia argumentativa, denominada ad hominem envenenamiento del pozo, y consiste en decir algo que ponga en duda toda la intervención del perito que en este momento va a dar su dictamen, y decimos que ha intentado porque estamos seguros de dos cosas. Primero, que para este tribunal las falacias argumentativas no tienen validez alguna, menos aún las que van contra el hombre. Segundo, porque si el dictamen del perito tiene validez o no es una labor intelectual cuyas reglas procedimentales ya están establecidas y en ellas no se contempla el uso de las falacias. Ejemplo 2 de esta falacia de envenenamiento del pozo es el siguiente.
En una demanda sobre la disputa de un contrato y antes de que un abogado presente argumentos sobre la interpretación del mismo, el abogado contrario dice que se recuerde que el que va a hablar ha laborado para una firma legal que ha sido acusada de mala praxis en numerosas ocasiones y que es famosa por llevar casos dudosos. Esto pone en duda inmediatamente todas las palabras que van a ser pronunciadas por el abogado contrario porque lo ha colocado en una esfera de mala práctica y de duda. Y si no se contrarresta la falacia inmediatamente, el caso puede sufrir consecuencias negativas. Analicemos lo que esta falacia de envenenamiento del pozo implica para la audiencia en este caso. Punto 1. El comentario falaz se hace antes de que el otro abogado inicie y eso es interrumpir. Punto 2. Se habla de una firma legal supuestamente acusada pero no hay pruebas aportadas. Punto 3. Que la firma es famosa por llevar casos dudosos pero es un rumor, no un hecho con pruebas. Y ninguno de estos puntos trata sobre la interpretación del contrato. Además, los abogados podemos laborar en diferentes firmas y no existe firma legal que no haya sido cuestionada por otra. En el fondo, ninguno de estos argumentos son valederos y ahora los destruiremos. Utilizaremos estos 3 puntos que analizamos y daremos las siguientes palabras. Su señoría, el abogado de la parte contraria ha intentado usar una falacia argumentativa, denominada ad hominem envenenamiento del pozo, y consiste en decir algo que ponga en duda toda la intervención del abogado contrario. Sin embargo, esta es una falacia que adolece de 3 defectos. Siendo el primero una interrupción abrupta haciendo un comentario peyorativo antes que un profesional del derecho haga su argumentación, rompiendo de esta forma las más elementales reglas del debate judicial. El segundo es que habla de una supuesta firma de abogados acusada de mala praxis, situación que no ha sido aportada a este proceso y aunque lo hubiera sido, no es tema de debate. Y el tercero es que trae rumores de rivalidades entre firmas legales. Continuamos con el argumento que destruye la falacia de envenenamiento del pozo. Todo esto, honorable señor juez, no es sino un intento desesperado de no dejar que mi cliente defienda su posición procesal, y lo que vuelve su falacia todavía más insostenible es que no está basada en la buena fe, el decoro ni el respeto que se debe tanto a las partes como a este tribunal, y es por ello que solicito se le pida al abogado contrario que guarde silencio. Porque en todo caso será usted, su señoría, quien decidirá cuál de las 2 posiciones procesales tiene la razón, en la sentencia que oportunamente dicte. Pero su decisión no será basada, estamos seguros, en falacias argumentativas, y dicho lo anterior, pido que a mi cliente se le respete el derecho de declarar que conforme a las normas legales, procesales y constitucionales le compete. Con este último argumento terminamos todas las defensas de las falacias argumentativas ad hominem. Recuerden que ninguna falacia estará relacionada con el tema principal del que se esté debatiendo en juicio, y precisamente por eso son falacias, porque su objetivo no es el razonamiento correcto, sino una técnica para desviar la atención a otras cosas, a otras personas o desacreditarlo todo. Esperamos te hayan servido todos estos análisis y solamente te pedimos darle like al video, seguirnos en nuestro canal Bufete Legal Virtual y compartirlo con otras personas para que no te dejes sorprender por personas falaces, y nos veremos en el siguiente video.